Con Ideas Propias. Este es el último programa antes de la veda, porque el próximo viernes a esta hora ya estaremos dentro, efectivamente, de esas limitaciones para charlar acerca de lo que se pone en juego en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 9 de agosto. Estábamos charlando acerca de cierta decadencia cultural de la derecha, cierto tramo perdido de esa batalla cultural. Yo lo quiero enfocar sin contradicción con eso que suscribo, pero desde otro lugar. Me parece que hay que hacer un conjunto de cosas, verlas como un conjunto. Es decir, Macri con su supuesto giro de estatismo, reconocimiento de cosas como la asignación universal, etcétera. Sí, como su momento nacional y popular. Su momento nacional y popular, como él dice. Sturzenegger, que confiesa que Durán Barba le dijo: en campaña decí lo que la gente quiere escuchar y después cuando ganás hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Y estos tres personajes, Melconian, Broda y Esper, diciendo hace 60, 90 días cuál es el verdadero programa de Macri. Melconian, que es el economista... ¿Pero son el mismo sector de la derecha, Macri y estos tres personajes? Sí, claro. Sí. Pero Melconian es el vocero económico principal que tiene Macri. ¿Qué dice? El gobierno dilapida 5,5 puntos del PBI en darle a las personas que no tenían jubilación. Y que no pagaron nada. Dice una barbaridad y una mentira. Primero, no es cierto que no pagaron nada, y segundo, todos estos programas son programas que incluyen una moratoria, es decir, que esas ciudadanas y ciudadanos que entran en ese régimen al que habían quedado afuera, una parte de lo que perciben lo pagan porque este es un sistema solidario. Así que, mentira. Después dice otros 5,5 puntos en subsidios. Así que si estos muchachos ganan, lo que va a costar el colectivo, el tren, el agua, el gas, etcétera, imagínense. Es una especie de confesión. Y cuando Macri dice aerolíneas sí del Estado pero eficiente, acuérdense de ramal que pierde, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra. Toda esta nueva cosa que ha hecho Aerolíneas, que no está hecha con el sentido de la eficiencia, de la rentabilidad, es decir, del último renglón del balance, nos ha permitido que alguien que vive en Córdoba para ir a Tucumán no tenga que pasar por Buenos Aires. Cuando los sectores que apuestan al ejercicio de la política tal cual la entendemos y la respetamos y la valoramos, observan esta escena, ¿qué es lo que dicen? Vamos bien. Si efectivamente andan haciendo tantos malabares, sigamos construyendo de esta manera, o no. O alguien está tentado a tomar parte de cierto consejo del marketing e incluirlo en su programa de campaña o en su propio hacer de campaña política. El marketing, todo esto muestra que está sufriendo, que está crujiendo. Esta misma es una idea en decadencia. Para mí esto es una expresión de decadencia, vuelvo a lo que decía antes, porque Broda dice que este gobierno y los planes de este gobierno son marxistas y las paritarias son fascistas. Son argumentos de un gran primitivismo político extremo, de la falta más elemental de riqueza y de argumentos para presentarle a la sociedad. Y Macri, cuando se saca la antifaz, como dice Siga el Corso, como dice el tango, alegre mascarita, sacate la antifaz, también sufre, porque es evidente que cambia de ropaje y el envase que tanto los ayudó en términos electorales durante mucho tiempo, ese envase se fisura y por ahí entra, creo, la comprensión de una parte de la ciudadanía. Por un lado, Durán Barba se monta con estas recetas en un estado de ánimo importante. Me refiero al cambio de discurso, porque la gente percibe que en estos años ha conquistado derechos y le ha ido mejor en el bolsillo, en su vida concreta, en su vida particular. Ahora, hay un segmento, probablemente de las capas medias, que en el 2001 y 2002 estaba en la lona, literalmente estaba en el tercer subsuelo, y que en estos años le ha ido muy bien. Pero lo atribuyen al mérito personal y no a la macroeconomía, como dice Broda.
De modo tal que ese sector que existe y que gravita en la política es permeable a estas ideas. O sea, ellos advierten que mayoritariamente la sociedad, por lo menos en las encuestas, coincide con buena parte de las políticas del gobierno kirchnerista tomadas en estos últimos 12 años, pero también hay un segmento que dice que cuando le dan a esos 3,5 millones de mayores de 65 años la jubilación con el 5.5 del Producto Bruto Interno, es como que están dilapidando el dinero. Ese concepto egoísta, antisolidario, también existe en la sociedad argentina, y esto es parte de la siembra que viene de décadas atrás. Por eso hay que enseñar cooperativismo desde chiquito. Absolutamente. Quiero que cambiemos de tema, porque mañana se cumple una etapa muy importante en la República Argentina, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Juan Carlos, ustedes tuvieron que discutirlo en el Congreso. Es muy difícil abordar de manera completa todo lo que efectivamente cambia y de qué manera impacta en la vida cotidiana de los argentinos. Pero si tuvieran que rescatar la esencia de lo que mañana entra en vigencia, ¿qué dirían? Primero, es la actualización de 150 años de historia argentina. Es decir, es un salto de calidad desde el punto de vista de los derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un ordenamiento moderno de todos esos derechos. La lista es interminable, pero las cosas que tienen que ver, que van desde los derechos matrimoniales a las medianeras, a los derechos de medianera, pasando por donde se te ocurra, es de una trascendencia y de una modernidad notable. Es decir, es una actualización que deben tener pocos países, porque desde luego los códigos de esta naturaleza no se cambian todos los años. Y nosotros sí, lo decíamos con Juan Carlos, digamos, uno se lleva cosas, no solo lo del código. Cuando tengamos que rendir examen y contarle a nuestra familia, a nuestros amigos y a todo que hemos hecho, la verdad que la lista de las cosas que hemos aprobado en estos años es fantástica, todas de derechos. Volviendo a lo que vos decís, sí, hay una cuestión central que es la que dice Carlos. Es una gran actualización porque teníamos una situación anacrónica conceptualmente, jurídicamente, moralmente, económicamente, y de una suerte de trabazón jurídica para que la justicia y los jueces puedan operar a partir de que era una cantidad de parches infinitos, 1869, presidencia de Sarmiento, y estábamos con el mismo código con ciertos parches. Por lo tanto, ahora, la vida cotidiana había ido por otros carriles y claro, la justicia y la jurisprudencia tiene que corresponderse, compadecerse. Ahora, un rasgo central es la democratización del código y de las leyes, muy de consumo con esos cambios culturales de todo tipo que hubo. Incluso es plural, el nuevo código es plural, fue constituido por una comisión de todos los bloques, presidida por el presidente de la Suprema Corte y Hayton del Nolasco. Participaron 109 jueces, se hicieron 18 audiencias públicas, o sea que hubo un gran debate, no solo en el Parlamento, sino en una buena parte de la sociedad durante 2 años, con un gran consenso de todos los sectores, desde el kirchnerismo, el radicalismo y el PRO, porque tenía ese sentido de modernización y de democratización. Le va a cambiar a cortísimo plazo la vida al pueblo argentino en toda su vida cotidiana, en el relato cotidiano, ¿no? Quisiera también que charlemos algo en el programa, antes de ir a la foto de la semana y algunas invitaciones que tenemos para la próxima semana también, respecto del tema económico y sobre todo algunas variables que juegan de la mano de algunos especuladores y quienes intentan generar condiciones para que políticamente la cosa no vaya bien en este momento electoral. Una de esas tiene que ver con el dólar ilegal, el llamado dólar blue, el dólar paralelo que sube, que baja. Me gustaría, Carlos, saber si podemos dar quizá a nuestra audiencia algún esquema macro para entender efectivamente estos movimientos. Forma parte de lo que se llaman los golpes de mercado o las actitudes especulativas. Es decir, no responde a ninguna razón económica seria. La Argentina tiene reservas las más altas desde octubre del 2013. Superávit comercial
que si bien se ha achicado, sigue siendo positivo. Indicadores de crecimiento que acaba, por ejemplo, la CEPAL de dar en un nuevo informe señalando una situación de crecimiento del PBI en un marco de decrecimiento de la región y en particular de nuestro vecino y socio principal que es Brasil. Datos de la economía de los últimos meses que hablan de que el estimador de actividad industrial y el estimador de actividad económica, que es el anticipo de los datos que vamos a conocer dentro de poco cuando se termina, la economía está en un nivel ascendente. Es decir, no hay ninguna razón seria y real. Hay especulación. A ver, el que quiere dólares para importar no los tiene que no le sirven. Le mienten a la gente, o dicen, no, porque tiene que pagar las importaciones. Con los dólares ilegales no se puede pagar importaciones. Solo se pueden pagar con los dólares adquiridos en el mercado único de cambio. Si viajás y pagás con la tarjeta de crédito, son con los dólares oficiales. Los dólares oficiales se usan para pagar la deuda externa. Es decir, esto es... Pero todavía está la convicción de que ir al dólar, aunque sea ir a buscar el ilegal, es una reserva de los propios ahorros. Les ha ido muy mal a los que hicieron eso, además, los engañan. Y creo que es cierto, pero declina. Porque en definitiva, va pasando el tiempo y ese defecto cultural, porque yo creo que es un defecto que hay en la Argentina, va perdiendo terreno. Porque pierden plata y porque esos cantos de sirena, cuando no se corresponden con la realidad, aunque lleve mucho tiempo, declinan. Es un mercado absolutamente marginal. Lo que decía Carlos, el mercado oficial mueve 600 millones de dólares por día, en un promedio. Y el marginal se estima, porque es marginal e ilegal, 10. Por lo tanto, está potenciado política, ideológicamente, por el Clarín, La Nación y 2 o 3 medios más, que lo fijan a las 10 de la mañana 10 especuladores, o 3, nadie sabe bien, ponen el precio y después sale a la tarde, sale el Clarín. Ámbito, por ejemplo, dice todos los días en su tapa, claro, en el promedio relevado en las cuevas, claro, el dólar blue, dicen ellos, el dólar ilegal cotizó a tanto. Es decir, vos pensás lo que están diciendo, en el promedio relevado en las cuevas. Es decir, todo un mecanismo de ilegalidad absoluta. Es decir, ¿a cuánto se venden las cosas de contrabando? Pero que existe y preocupa. Sí, logran algo con eso, o mucho, sí. Nadie lo puede negar. Ahora, otro dato, el otro día comentamos, se cerraron 22 casas de cambio en la Argentina en un año. Eran cuevas legales. Después están las otras cuevas ilegales, cavernas, ¿no es cierto?, que cada vez se cierran más. Y se va achicando la preocupación eso, de Pablo. ¿Pero sabes por qué preocupa, Pablo? Porque se utiliza para todo. Entonces te dicen que, qué sé yo, cualquier cosa que la gente consume va a aumentar en función de esa supuesta cotización. Cosa que es un disparate, no tiene nada que ver con nada, reitero. Porque si algo que vos comprás tiene un componente importado, ese componente importado se paga al dólar oficial. Claro. Lo que sí hay es una gran campaña de los beneficiarios de una devaluación, que te hacen la cuenta al revés. Te dicen, si el dólar blue ilegal está a 15 y el oficial a 9.30, el atraso cambiario es del 40 y pico %. Construyen desde una mentira, desde una falacia, un estado de atraso del tipo de cambio oficial que no se compadece con la realidad. Hay que llevar la operación de 600 millones de dólares a lo que se cotizan los 10 millones de dólares. Así es. Por si eso fuera poco, Sergio Massa dice que después del 9 de agosto, de las PASO nacionales, el gobierno va a devaluar. Así es, anuncia, claro, Massa dice eso, Macri dice que ya le gana terrorista económico la semana pasada. Claro, ¿y qué es terrorismo económico? Claro, muy grave. Además dicen una cosa así, es como al pasar todos estos. Si se libera el cepo, dicen ellos, y se levantan las restricciones para adquirir dólares, el dólar va a bajar. Mirá la falacia que te construyen. ¿Qué va a bajar? Claro, no va a valer 15, va a valer 13.50 o algo por el estilo, pero los precios de todo van a aumentar porque ese va a ser la cotización para importar, para pagar deuda, para viajar, para todas las cuestiones. Es una gran mentira
con mucho bombo que le trata de pudrir la cabeza a la gente. La transferencia de ingresos de los bolsillos de los que ganan más, los laburantes, gracias a las paritarias fascistas en función de estos grupos privilegiados. Edgardo, antes de pasar a la foto de la semana que tiene que ver con Naciones Unidas y los fondos buitre, un evento muy importante también, pasemos el aviso. El próximo miércoles 5 de agosto, en el marco de los 100 años del genocidio contra el pueblo armenio, hay una actividad importante en el Centro Cultural de la Cooperación. Una actividad efectivamente muy importante que tiene el auspicio del Consejo Nacional Armenio para Sudamérica. Van a estar presentes José Pablo Feynman, el juez federal Carlos Rosansky, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Quien les habla, también integrando el panel, va a coordinar Alejandro Apo, está convocado para el miércoles 5 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y este es nuestro homenaje y nuestro aporte a mantener viva la memoria, porque el título que le hemos puesto es Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Y simplemente un comentario adicional. En el año 2007, el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.199, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, declarando el 24 de abril, que es el día en que se conmemora el genocidio armenio, el primer genocidio del siglo XX, que han reconocido más de 20 países y las Naciones Unidas, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Y agrego un datito más. El Estado de Israel no reconoce el genocidio armenio. Foto de la semana, para cerrar el programa, les decíamos, tiene que ver con una comisión de las Naciones Unidas que aprobó 9 principios que intentarán en una próxima reunión de la Asamblea General en septiembre modificar las reglas de juego para la reestructuración de deudas soberanas. Entre lo más importante, lo comento, pero para abrir un poco la charla, que se respete la soberanía de los países, que si una mayoría calificada de acreedores acepta efectivamente una reestructuración, eso se traslada al 100%. Quizá ahí el eje de lo que pasa con el caso de la Argentina, pero la Argentina es el motor de esta iniciativa, ¿es así? Sí, es una gran victoria, claro, una gran victoria de la política argentina y de la diplomacia argentina. ¿Podría utilizarse esto para el caso argentino? No, porque no tiene retroactividad, pero está demostrando a las claras lo arbitrario, lo absurdo, lo incluso para brutal, el sistema capitalista. Claro, para el propio sistema capitalista, que significa lo que el juez Griesa, de la mano de los fondos buitre, le está haciendo a la Argentina, que es exactamente todo lo contrario. Entonces, por más que Esper, Melconian, Macri y todo eso diga hay que ir y pagar y dejarse de embromar, Sturzenegger dice otra cosa medio infantil por ahí, dice tenemos que arreglar con el 50-60% de los holdout para así poder bloquear la situación y terminarla. Ya está hecho eso, con que quede uno afuera con esta legislación. ¿En inglés o en español? Otro más que no prestó atención. Claro, pero se habían hecho. Bien, ¿no? Pero, claro, ya está hecho, es el conflicto que tenemos. Yo sé que las victorias morales, generalmente uno dice, ¿viste? Ganador moral, pero en este caso es una gran victoria moral. Sí. Argentina ha demostrado en Naciones Unidas, que es el lugar donde está todo el mundo representado, que nuestro reclamo es justo y que estamos siendo agredidos por lo peor del sistema capitalista internacional. Es un ejemplo maravilloso de David y Goliat. La Argentina demostró que es posible, con su posición firme, yo diría solitaria, frente a los buitres, que los buitres no son un núcleo marginal, sino que los buitres son un núcleo poderosísimo que actúan en términos económicos y políticos, haciendo lo que institucionalmente no pueden hacer los grandes países imperialistas de la Tierra. Por lo tanto, queda demostrado que se puede derrotar a esos núcleos poderosos. Recordemos que cuando se votó en las Naciones Unidas tuvimos 124 votos a favor. Y no es una cuestión principista y abstracta. Desde 1950 a hoy hubo 600 reestructuraciones de deuda y se esperan en los próximos tiempos, con la crisis
que hay en el sistema capitalista, muchos más. Por lo tanto, esto va a ayudar muchísimo, es un gran triunfo político. Sé que el comentario da para más, pero ojalá aguante un ratito Puerto Rico y quizá le tocan otras reglas de juego para solucionar su situación incluso en esa relación tan extraña con los Estados Unidos. Bueno, para algunas cosas es parte y para otras no. Claro. Tuvimos que sacar algún tema, así que ya debo una cena. ¿Qué va a ser? Pero así son nuestros encuentros de los viernes por la noche, aquí en CN23, nuestra charla política de cierre de semana. Que pasen un muy buen fin de semana, muchachos. Gracias. Chao. Gracias. Y nos reencontramos. Buena semana y el fin de semana, por supuesto, a disfrutarlo. Chao.